¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, seguimos reflexionando acerca de la estupidez y como de a poco dibujando el perfil muy complejo de esta dama, no tan familiar, demasiado familiar para todos nosotros, ¿no? Qué estúpidos somos los hombres, dice por ahí Tabori. Entonces, los autores relacionan la estupidez con diversos vicios, ¿no? Diversos defectos. Yo les comenté acerca de esto en un audio anterior, ¿no? Este es el tercero. Y una de las razones de la estupidez, dice Erasmo, es la pereza. Acerca de esto estábamos hablando recientemente. Y, por ejemplo, un autor trae la siguiente imagen que me pareció muy divertida. Se trata de un hombre que está torturado, está recostado en la cama, pero torturado por pulgas, ¿no? Ustedes saben que las pulgas buscan la suciedad, no habitan en la suciedad. Entonces, para eliminar las pulgas y los piojos, lo que hay que hacer es desinfectarlo todo, obviamente, en este caso, ¿no? Levantarse de la cama, quizá cambiar el colchón, y si no puede cambiarlo, en fin, desinfectarlo a fondo, lavarlo, ponerlo al sol, es decir, todas las cosas que hay que hacer, ¿no? Para desinfectar eso, ¿no? Requiere un esfuerzo. Entonces, este hombre que es contrario a hacer esfuerzo, lo que hace es apagar la vela encendida, ¿no? Es decir, apagar la luz, como si las pulgas no habitasen en la oscuridad, ¿no? Por otro lado, algunos relacionan la estupidez con la cobardía también, ¿no? Por ejemplo, existe una especie de mito rural, es un mito porque es falso, acerca del avestruz. Se dice que el avestruz, cuando ve algún peligro, en lugar de salir corriendo, esconde la cabeza en la tierra, como si, no pudiendo ver la amenaza que se le acerca, estuviese libre de esa amenaza, ¿no? Esto Erasmo lo llama el olvido. Claro, cuando uno no piensa en los peligros, en las amenazas, en los riesgos, es como si ellos no existiesen, ¿verdad? Aunque obviamente siguen existiendo. Esto digo, es algo falso, porque el avestruz no hace eso, pero es una buena imagen de lo que hacemos los hombres pensando que el desconocimiento, la ignorancia, el olvido, la no atención acerca de algunos riesgos o peligros, hace que desaparezcan, ¿no? En fin, como si uno no yendo al médico estuviese más sano, ¿no? Claro, el médico a determinada edad siempre algo te encuentra. Esto es de enorme importancia. Ustedes saben que en las obras de Aristóteles hay un término que él repite, ¿no? Es como que es una de esas categorías más importantes de la filosofía aristotélica y después, en fin, tomista también, ¿no? Es el concepto de causa. ¿Cuál es la causa, no? De hecho, él definía la ciencia como conocimiento de las cosas por sus causas. Fíjense qué genial, ¿no? Qué sencillo y qué difícil también, ¿no? Yo alguna vez les comenté un caso para mí paradigmático de estupidez así enorme, ¿no? Enorme estupidez. Es decir, a mediados de los años 80, el Comité Central del Partido Comunista Soviético, su secretario general ya era Mikhail Gorbachev, preocupado por el aumento del alcoholismo en Rusia, ¿qué hizo? Bueno, ¿qué haría usted si, para evitar el alcoholismo en su país? Bueno, en fin, muchas cosas, ¿no? Es decir, educación, en fin, a ver las razones profundas, por qué la gente está deprimida, está triste, está desesperada, ¿no? Quizá la razón sea política, sea económica, sea espiritual. No, lo que, lo que hizo Gorbachev fue destruir cientos de hectáreas de viñedos que durante siglos los agricultores de las zonas más cálidas de la entonces Unión Soviética, sobre todo Moldavia, habían sabido cultivar y habían sabido producir un vino moldavo, ¿no? Dulce, exquisito, bien. Entonces, ¿qué pasó, no? En fin, es decir, obviamente ningún alcohólico dejó de beber
por el hecho de que Gorbachov hubiese destruido las viñas, sino que el precio del vino subió, la calidad del alcohol cayó, se impusieron bebidas con mayor graduación alcohólica, sobre todo el vodka, como ustedes saben, creció el mercado negro, aumentaron enormemente los casos de cirrosis, ¿no? Muchísima gente en aquella época, yo ya estaba ahí, ¿no? Viví un poco esta época en Moscú, en Rusia, en fin, porque estos craniotecas, ¿no? Líderes de la URSS, señalaron que la uva es causa del alcoholismo, ¿no? Es realmente extraño, ¿no? Es un auténtico enigma esto de la estupidez, porque es demasiado evidente que es un error, ¿no? Que la causa es otra. Es como una ley de la conducta humana que buscamos de alguna manera caminos cortos, caminos fáciles, ¿no? Por eso Aristóteles él insistió en la necesidad de determinar las causas reales, auténticas, ¿no? Verdaderas de los fenómenos que observamos fuera y dentro de nuestro corazón. Es decir, claro, muchas veces sucede en el ámbito íntimo de la persona que a una vez se confunden determinados sentimientos, ¿no? Uno cree que ama a una persona y en realidad lo que uno ama es la compañía de alguien, ¿no? Uno confunde la necesidad de sentirse acompañado con el amor, por ejemplo, ¿no? Otros confunden la xenofobia, ¿no? El rechazo hacia el extranjero con el patriotismo y así, etcétera, ¿no? Cierta vez en la ciudad de Londres se desató una peste, no recuerdo en qué siglo, creo que en el siglo XVII, no les quiero mentir. Entonces la gente moría como moscas, ¿no? Entonces los médicos reales determinaron por alguna razón que la enfermedad se propagaba a través de las mascotas, de los perros y de los gatos, ¿no? Cuando en realidad se propagaba, como después se supo, se contagiaba a través de los roedores, ¿no? De las ratas. Londres es una ciudad que en aquella época tenía muchísimas ratas, ¿no? Porque por el río, todo eso, ¿no? Entonces, claro, y las mascotas, los perros y los gatos, son depredadores de los roedores. Entonces, el médico real ordenó sacrificar a todas las mascotas, a los perros y a los gatos, ¿no? Cuando lo que hizo en realidad fue aumentar, obviamente, la propagación, porque, en fin, ¿no? Sin depredadores las ratas se multiplicaron y la peste no solo no disminuyó, sino que aumentó. Bien, ¿cuáles son las verdaderas causas de las cosas, no? No es fácil. Yo tengo algunos amigos, por ejemplo, que creen que la invasión de Rusia a Ucrania es la defensa preventiva de Rusia ante la agresión de la NATO o de la OTAN, ¿no? A través de Ucrania. Yo, por el contrario, creo que la razón es diametralmente opuesta a ser el expansionismo, el imperialismo ruso, que considera que Ucrania es una provincia suya. Parece que ninguna de estas dos opiniones opuestas parece 100% evidente. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, recurrir a instrumentos, a argumentos demostrativos, no hay que pensar. Claro, pero el pensamiento no es una función independiente del yo. O sea, no es la cabeza la que piensa, sino la persona, el yo, ¿no? De modo que el pensamiento se ve afectado por el interés de cada persona que habita en el corazón, ¿no? Es decir, nunca será suficiente insistir en que la mente, el pensamiento, es un instrumento del corazón. Porque nuestros afectos o nuestros intereses o nuestras creencias están por sobre la verdad. Y en cierto, es así, ¿no? Es decir, la verdad, dice Santo Tomás, no es algo que está fuera de nosotros, sino que está en nosotros, in intellectu, dice él, ¿no? ¿No? Y es ahí, en el hombre interior habita la verdad, dice San Agustín, donde hay que buscarla, ¿no? Pero claro, analizando los hechos y los argumentos. Bien. Ahora bien, el hombre posee un instinto de la verdad que podríamos llamar, ¿no? Es decir, ustedes saben que
hay diversos como instintos, ¿no? Animales, etcétera. No sé. Pero bueno, por alguna razón nosotros decimos que fulano tiene olfato, ¿no? O mengana tuvo una corazonada, ¿no? O sutano tiene una intuición. Si en el orden moral este instinto tiene que ver con la conciencia. ¿Por qué yo juzgo que algo está mal? Bueno, porque siento que está mal, ¿no? ¿Y qué es este siento que algo está mal? Bueno, es el fruto de observación y de análisis. Pero tampoco sé muy bien cómo debería ser. Yo sé que está mal, pero no sé bien cómo debería ser. Entonces, la estupidez es un tema complejo porque, como ven, converge aquí toda la compleja interioridad del hombre. Por otro lado, la estupidez puede ser, curiosamente, fruto del exceso de pensamiento. Y esto es extraño, ¿no? Es paradójico. ¿Cómo puede ser? Decimos que la estupidez es el momento en que uno deja de pensar y ahora decimos que cuando piensa demasiado. Exacto, ¿no? Santo Tomás, en su especie de clasificación, aunque no la trae así en esa forma, ¿no? De la estupidez, él habla del insensible, ¿no? Incipiens, dice él, lo llama en latín. Claro, porque en el hombre tiene lugar también, y debe tener lugar, las emociones, los sentimientos. La razón no debe monopolizar la vida interior, sino es parte de esta compleja realidad que somos, ¿no? Fin, entonces cuando el raciocinio desplaza los sentimientos, la intuición, las corazonadas, cometemos estupideces, ¿no? En este sentido, Chesterton tiene una frase, como suele ser en él, paradójica, ¿no? Él dice, el loco no es el que ha perdido la razón, sino el que lo ha perdido todo menos la razón. Claro, lo que se llama el racionalismo, ¿no? Yo tengo un amigo, por ejemplo, un sacerdote católico, que él está convencido de que el mundo es gobernado por 5 familias, grandes familias judías. Y así, etcétera, ¿no? Es decir, tengo amigos conspiranoicos, ¿no? Con lo cual discutir es imposible. Porque claro, el conspiranoico es un tema de otro orden, no es un tema racional. No es que uno pueda demostrar algo, sino que el conspiranoico elimina de su vida interior lo que podríamos quizás señalar como, no sé, el sentido común, el sentido de la realidad, ¿no? Vive como en su propio mundo. Por eso no se puede ni demostrar que esté equivocado, ni desestimar sus argumentos como falsos, sino escuchar y cambiar de tema, ¿no? Porque en el fondo hay una elección. El conspiranoico, acerca de la conspiranoia, hay interesantes estudios, ¿no? Porque es un tema muy actual. Él hizo ya su elección y a partir de su elección después va eligiendo argumentos. La estupidez, entonces, como ven, puede ser también fruto de esto, ¿no? Del racionalismo, el racionalismo como estupidez, podríamos llamarlo, ¿no? O también fruto, por ejemplo, del miedo o de la vergüenza, ¿no? En algún lugar leí hace mucho tiempo, ¿no? Que una mujer en un pueblo se enfermó de hemorroides. Claro, y en el pueblo había un solo médico, y ese médico era un varón. Entonces ella fue a verlo porque tenía fiebre, ¿no? El médico le preguntó, le duele algo? ¿Siente alguna molestia? Y ella no podía ni imaginar que el médico se pusiera a examinar, ¿no? A sus asentaderas, digamos, ¿no? En fin. No, sí, dice, me duele un poco la garganta, qué sé yo, ¿no? Entonces el médico le dio un antibiótico para la garganta, ¿no? En fin. Porque claro, se sentía avergonzada. El hecho, bueno, la historia termina como ustedes imaginarán, las hemorroides fueron creciendo, ¿no? Claro, y ella siguió a la fiebre, ¿no? En fin, la septicemia y se murió. Claro, por vergüenza. ¿Cuántas veces nos detenemos en el momento de que tenemos que buscar ayuda, ¿no? Porque sentimos vergüenza, ¿no? Yo he tenido amigos conocidos, algunos ya difuntos, ¿no? Fallecidos, que sufrían de alcoholismo, que sentían vergüenza de buscar ayuda, porque alguno era sacerdote, era cura católico, ¿no? Como yo, alcohólico. Bueno,
no pasa nada, no pasa nada. Somos hombres, ¿no? En fin. Un joven misionero me contó que su superior lo destinó a misionar a China. Y él no se sentía capaz de aprender un idioma tan difícil porque era una persona muy buena, de gran corazón. ¿No? Pero limitado, muy limitado, ¿no? En el sentido, digamos, intelectual. Imagínense para un argentino aprender chino, ¿no? Eso es dificilísimo, ¿no? Entonces no se sentía capaz de ir. Pero no dijo nada porque sus amigos, sus compañeros, que también habían terminado el seminario, habían sido ordenados, no solamente que aceptaron ir a China, sino que pidieron ser enviados allí, al lugar más difícil, ¿no? En el sentido lingüístico, fundamentalmente. Obviamente hay otras dificultades, pero para empezar hay que aprender chino, ¿no? Imagínense. Claro, él le daba vergüenza reconocerse débil. Y claro, no, pasaron los años, no podía comunicarse con la gente y empezó a sentirse obviamente deprimido, angustiado, porque él necesitaba ejercer su ministerio, en fin. Entonces, cuando él finalmente decide abrir su corazón a su superior, el superior se burla de él, ¿no? Dice, no, pero ¿cómo? Sos un cobarde, en fin, sos un debilucho, tibio, mirá, fulano de tal, que fue a Groenlandia, Mengano, que fue, no sé, a Sudán, y vos no podés, no te animás, ¿no? Empezó a compararlo con otros miembros de esa organización, ¿no? Claro, fíjense qué sutil esto, ¿no? Qué complicado. Otros ejemplos, ¿no? Que me voy acordando. Un joven dejó embarazada a su novia. Ellos no se conocían bien, ¿no? Pero por el qué dirán, por la vergüenza, de nuevo, ¿no? De ser madre o padre soltero, se casaron. Y él me contó después de algunos años, ¿no? Después de haberse divorciado, que estando frente al altar, él se repetía, ¿qué estoy haciendo? Él me lo dijo, esto me impresionó, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Mientras estaba ahí poniéndole la alianza a esta mujer desconocida. O sea, claro, se estaba casando con una mujer que no conocía, que no amaba, quizá que respetaba, que quería ayudar para ocultar en ese tiempo, en esa época, el embarazo, etc. Pero obviamente se divorciaron, ¿no? Algunas veces hay que decir no. Algunas veces nos da vergüenza decir no, ¿no? A personas o actividades que no nos gustan o que no nos benefician. En fin, se trata de mantener, digamos, un equilibrio, porque muchas veces, en fin, hay que hacer un esfuerzo. Santo Tomás, como les dije, distingue claramente entre la estupidez y la necedad, ¿no? Es decir, el necio generalmente es una persona rígida, inconmovible, ¿no? Pagada de sí misma, narcisista. Los estúpidos, en cambio, suelen ser más bien blandos, flexibles, acomodaticios. Un amigo mío, ¿no? De la escuela, que es piloto de avión, me comentó una vez acerca de un famoso accidente aéreo, ¿no? Que se llevó la vida de cientos de personas. El piloto en cuestión, ¿no? de este avión era un hombre muy experimentado, un piloto reconocido por su experiencia, respetado, pero muy egocéntrico. Y como sucede con los egocéntricos, ¿no? Con las personas pagadas de sí mismas, no quería aceptar la sugerencia en ese momento del copiloto que, por otro lado, a causa del excesivo respeto que sentía hacia el piloto, prefirió no insistir. El tema era un instrumental que estaba fallando, ¿no? El copiloto lo percibió, se dio cuenta, y el piloto dijo que no tenía importancia. El piloto, en su excesiva autoestima, el copiloto, en su, digamos, en su pusilanimidad, ¿no? En su vergüenza, debía haber insistido, no insistió. El avión se estrelló, murieron, en fin, cientos de personas, ¿no? Es importante esto, ¿no? Porque con quién nos asociamos, con quién trabajamos, con quién convivimos, ¿no? Convivir con una persona que nunca se equivoca es una mala idea, ¿no? A nosotros, en la institución militar donde estudié,
nos repetían, el superior siempre tiene la razón, y más cuando no la tiene. En fin. La pregunta es, ¿la estupidez es un defecto moral o psicológico? Bueno, nosotros decíamos que generalmente, o quizá principalmente, la estupidez es un defecto social. Es decir, que está condicionada y producida por esta condición social del hombre, ¿no? Sin embargo, hay una estupidez moral y otra psicológica. No siempre la estupidez es un vicio moral. Dostoyevsky, por ejemplo, hace que un hombre se case y le proponga, mejor dicho, a una mujer matrimonio por compasión. Él no la ama, pero siente compasión por los sufrimientos que ella ha pasado. Eso obviamente no es un vicio moral, y sin embargo es una estupidez, porque un matrimonio no se puede fundar sobre la sola compasión, ¿no? Desde el punto de vista moral, podríamos decir que la estupidez es un fruto de muy diversas raíces, ¿no? Puede ser también la lujuria, ¿no? Es decir, un hombre, por ejemplo, se apasiona por una mujer que no es su esposa, tiene una aventura y a causa de esta aventura arruina su matrimonio, ¿no? Y su vida familiar y la convivencia con sus hijos, y etcétera, ¿no? Es decir, ¿por qué lo hizo? Bueno, claro, obviamente en la raíz de esta aventura podríamos señalar algo que no es la estupidez, ¿no? Que ya la tradición llama lujuria, y sin embargo, lo que hizo ciertamente es una estupidez, ¿no? Es decir, las raíces de la estupidez permanecen ocultas, pero los frutos son siempre destructivos. La estupidez, dice un autor, es como una luz negra que difunde la muerte en lugar de la vida, que esteriliza en lugar de fecundar, que destruye en lugar de crear. Sus expresiones forman legión y sus síntomas son infinitos. Por eso siempre habrá nuevas expresiones y nuevas manifestaciones de este sol frío y negro llamado estupidez. Bueno, si fue de su utilidad, le voy a pedir que le pongan el like, compartan, se suscriban al canal para la difusión. Que tengan un muy buen día.